El secreto para ser feliz es saber descubrir la belleza incluso en el abismo más oscuro, pensaba Dustafara mientras observaba a su hijo justo después de la batalla. La manera en que sus piecitos sorteaban esos cuerpos regados por toda la colina, o como sus cabellos dorados resplandecían con la luz del ocaso, ese niño era una brizna de trigo danzando sobre un mar escarlata. Arriba, el cielo lentamente comenzaba a mudar sus colores, variando de tonalidad con la misma obstinada consistencia de cada día. A la capitana le fascinaba el intrincado orden natural de las cosas, como si la existencia fuese un rompecabezas y cada uno de los seres que en ella habitan, encajaran con extrema precisión. El insignificante grupo de sobrevivientes partió rumbo a las montañas en busca de un sitio seguro donde ocultarse de las fuerzas enemigas, en caso de que hubieran todavía más de ellas en camino. Además debían recuperar sus fuerzas, atender a los heridos y planear qué sería de ellos, ya que en ese momento carecían de un lugar al cual regresar. La batalla había sido un triunfo, si es que así podía llamársele a semejante resultado. Lo sería si solamente nos ciñésemos al número de supervivientes, pues de entre los vivos no se podían contar a ninguno de los invasores. Agria victoria, incapaz de satisfacer a ninguno. Deberían de estar felices por aún poder caminar por esas tierras, o al menos eso se repetían a sí mismos como un sombrío mantra, ya que en el fondo todos deseaban haber encontrado la muerte durante ese combate con tal de evitar lo que les aguardaba por delante. Lo habían perdido todo, sus hogares, sus familias, sus tierras. Después de años de combates el enemigo al fin había logrado abatirlos, pero no tenían tiempo para lamentarse, no al menos si deseaban conservar algún tipo de esperanza. Después de una extensa caminata, aguardaron, amparados por la espesura del bosque como si no tuviesen la menor prisa por posar sus pies sobre la fría roca. Debían esperar hasta que la llegada del alba les revelara una ruta segura a través de la montaña. Atravesar esas traicioneras sendas era una labor extremadamente compleja. Sortearlas en esa oscuridad propia de una noche sin estrellas, imposible. Completar ese trayecto sin conocer una ruta segura, un suicidio. Afortunadamente Sorem había sobrevivido a la masacre. El hijo del difunto rey conocía uno de esos caminos ocultos por la niebla que atravesaban las escarpadas cumbres, una senda hacia la seguridad, una vía hacia una nueva vida. A la mañana siguiente y acompañados por la claridad partieron hacia el norte, con el sol como vigía, reanudando su viaje mientras la calidez de sus rayos templaba sus magullados cuerpos y disolvía la escarcha que el rocío había dejado sobre la vegetación. El empinado acantilado se abría ante ellos, como una herida al descubierto en pleno pecho de la madre tierra, solo que en esas profundidades ningún latiente y cálido corazón podía vislumbrarse, solo un abismo infinito de rocas y tinieblas. Fueron días de incesante caminata, trayecto que en decenas de oportunidades puso a prueba las piernas de Dusta, cuyas extremidades amenazaron con fallarle una y otra vez. El dolor en ellas y en su espalda no le daban tregua, pero el pequeño que aferraba entre sus brazos no le permitía flaquear, en su mente no había lugar para el fracaso. Una vez alcanzado el otro lado de la cadena montañosa, cumbres que partían la isla en dos como una muralla que separaba ambos reinos, pudieron encontrar un poco de paz a pesar de la amenaza que se cernía sobre ellos. Ahora estaban en territorio enemigo y el peligro acechaba más latente que nunca. A pesar del miedo y las dudas, de algo sí tenían certeza: ninguno de sus perseguidores los buscaría allí. Las terroríficas tierras norteñas resultaron ser no muy diferentes a aquellas que los había alimentado, contenido y visto crecer. Esos paisajes por los que ahora merodeaban parecían sorprendentemente familiares, solo que ninguno de ellos los había conocido con anterioridad. Muy pocos se aventuraban tan lejos, no solo por el escabroso trayecto, sino también por las macabras leyendas que se contaban sobre esos lugares. Quizás después de todo los bosques solo eran bosques, sin importar quién se haga llamar su gobernante. Durante la primera noche de descanso todos saciaron sus ansias de carne. Las limitadas provisiones que habían logrado rescatar tras la caída de la fortaleza ya se habían acabado, y por lo tanto, la solidaria mula que las había cargado hasta allí ya no tenía un propósito para seguir el camino con ellos. La pobre bestia haría un último sacrificio por su reino, leal hasta en el estómago de quienes la criaron.
Ingrato destino el que sufren los débiles en tiempos de necesidad. Alrededor de una gran fogata acomodaron sus extenuados cuerpos, y allí descansaron, o al menos la mayoría de ellos. A unos metros, casi oculta por las sombras, estaba Dusta, inmóvil, como una fiera agazapada, con fuego en la mirada y hielo en el pelaje. El vapor manaba de su boca con cada bocanada de aire exhalado, elevándose espeso y blanquecino antes de disiparse en la oscuridad. Entre sus piernas su cachorro yacía envuelto con las capas de ambos. Aún bajo el cobijo de las llamas el frío era difícil de soportar. Estas, además de brindarles calor, les proporcionaba una serenidad casi mística. Sus danzantes lenguas anaranjadas tenían un poder hipnotizante que calmaba a esas penosas almas. Los chasquidos que la leña desprendía hacían eco en la arboleda. Eran lo único que podía oírse en los alrededores, a excepción del susurro de los árboles. La suave brisa nocturna mecía sus hojas haciéndolas rozar entre sí, despertando añoranzas entre los afligidos con su singular sonido, recordándoles a las olas acariciando la arena, o al menos para los oídos de los afortunados que conocían tal espectáculo, ya que la mayoría nunca se había aventurado tan lejos al sur como para conocer las costas marítimas. Los supersticiosos soldados juraban haber visto un fulgurante brillo desprenderse desde los ojos de Dusta. Ella permanecía inmóvil con la mirada clavada en las llamas, negándose a cerrar los párpados con tal de mantener a su cría protegida. Esa misma noche, mientras unos conciliaban un sueño reparador, otros eran incapaces de cerrar sus ojos. Para estos últimos, las imágenes de la cruenta batalla estaban demasiado frescas en sus mentes. «¿Viste cómo manejaba la espada la capitana Aran?», dijo uno de los soldados en susurros a uno de sus camaradas. «Nunca había visto a alguien luchar de esa manera», agregó mientras acomodaba los vendajes que envolvían su brazo, remanentes de la reciente masacre. «No quisiera ser quien se interponga entre una bestia así y su renacuajo», respondió Sorem, interviniendo en la conversación que sus soldados estaban teniendo desde hacía rato. Ella no podía oírlos, pero el príncipe estaba en lo correcto. Dusta sabía de lo que eran capaces las personas cuando se veían llevadas al límite, y precisamente por ello se mantenía al margen del grupo. Cada mayo el astro mayor iniciaba su huida hacia el norte y el vigor de sus rayos comenzaba a diluirse día tras día. Los meses siguientes estarían repletos de penurias, el frío y la carencia de luz llevarían a la pérdida de muchas cosechas. El alimento comenzaría a escasear en las granjas de ganado y posteriormente en las mesas de la población. Los brujos de la corte se veían obligados a aumentar los sacrificios a sus dioses, en frecuencia y en calidad. Durante la benevolencia de enero solo bastaba con una ofrenda de frutas para mantener la buena voluntad del dios Sol. Sin embargo, para cuando las hojas comenzaban a desprenderse de los árboles ya se requerían sacrificios humanos para apaciguar la apatía de ese gran proveedor. De lo contrario, el orbe incandescente desaparecería detrás de las montañas para siempre, si no recuperaban su favor. Estaban seguros de ello. El reino del norte siempre iniciaba sus ataques para esas fechas. Intentaban evitar que los brujos del sur pudieran recuperar el sol, o ellos pasarían por las mismas penurias para cuando diciembre se asomara. Solo que esta vez el ejército sureño no estuvo preparado para semejante embate. Lo importante en ese momento era que solo faltaba medio día de caminata hasta alcanzar su destino. Solo horas los separaban de encontrar al fin algo de tranquilidad. Sorem no había tenido tiempo para llorar a su padre, tampoco lo había tenido el remanente de sus súbditos, y por lo tanto en sus mentes nada parecía más importante en esa agria instancia que rendir tributo a todos los que habían quedado atrás. Esa noche, y de pie junto a la gran hoguera, guardaron silencio. Era necesario desprenderse de su pasado para así poder darle la bienvenida a un nuevo comienzo. Durante la ceremonia, uno por uno de los familiares caídos fue nombrado, y en cada oportunidad Sorem golpeó la leña provocando que cientos de brasas se elevaran al cielo. Esas pequeñas luciérnagas anaranjadas fugaces como la vida misma, recorrieron la oscura y fría noche en busca de alcanzar las estrellas. Con espadas desenvainadas y escudos en alto fueron recibidos a la mañana siguiente. La supuesta aldea a la que arribarían era en verdad la fortaleza del reino norteño, los verdugos de sus familias y causantes de todas sus penurias.
Mientras Sorem estrechaba la mano del general enemigo a cambio de un abrigo y una montura, el resto de sus seguidores eran reducidos y metidos en jaulas. Algunos, indignados por la traición de su príncipe, debieron ser desarmados primero, oponiendo fútil resistencia a pesar de ser superados ampliamente en número. Dusta se encontraba entre estos últimos. Para cuando pudieron separarla de su pequeño y encadenarla, a sus pies podían contarse al menos 11 cabezas enemigas. Sus tobillos y muñecas, justo donde las ataduras de hierro aferraban su carne, los tenía completamente cubiertos de lodo carmesí. Barrotes de hierro y la fría y dura piedra le recordaban su cruel destino cada vez que despegaba los párpados. Esa noche los soldados enemigos festejaron la caída de sus rivales al otro lado de las montañas, cantaron y bailaron alrededor de una gran pira donde homenajeaban a su deidad solar. Las enormes lenguas de fuego habían sido alimentadas con grandes cantidades de madera y aceite. De entre las cenizas podían encontrarse restos de comida y pequeños trozos de metal, también piezas dentales carbonizadas de algún desdichado compatriota de Dusta. El paisaje que ella contemplaba era de un gris homogéneo, a excepción del moho que crecía entre las hendiduras de la piedra. Este, además de teñir de verde las uniones rocosas, desprendía un hedor tan potente que le dificultaba la respiración en los días más húmedos. Ella se consideraba una persona racional, y en alguna parte de su conciencia recordaba que los habitantes de esa ciudad no eran demonios, le temían a la pérdida del sol tanto como lo hacían ellos, pero estos pensamientos no alcanzaban a mitigar el odio visceral que sentía en ese momento por cada uno de sus captores. El sol apenas asomaba por encima de ese irregular y puntiagudo mar de pinos que coronados de blanco cubrían el paisaje, interminables, extendiéndose hasta donde la vista podía abarcar. Debajo de su follaje las bestias salvajes corrían en libertad. Los pies descalzos de Dusta batían contra la gruesa capa de nieve, cada zancada hacía que estos se perdieran bajo ese espeso manto blanco, tan puro que parecía estar corriendo por sobre una nube desplomada sobre el suelo. El frío congelante le quemaba hasta los tobillos, y ese era el mismo ardor que le colmaba el pecho. Sus pulmones parecían no darle abasto, llenándose con bocanadas de aire helado. En un pequeño claro se detuvo, ignorando el dolor punzante que cada uña de sus pies le producía. Ya se había alejado lo suficiente y no había indicios de que la siguieran. Observó a sus alrededores, casi podía oír a su acelerado corazón golpeando contra su pecho, como si intentara recordarle que dejaba algo muy importante atrás. Se colocó la chaqueta de cuero mientras admiraba ese paisaje inmaculado, aquellos holgados pinos vestidos de blanco solemne. El bosque entero estaba desprovisto de movimiento alguno, hasta el viento se había detenido para apreciar ese instante paralizado en el tiempo. Luego empuñó el cuchillo que había encontrado entre el resto de las provisiones. Su pequeño filo no iba a ganarle un combate, pero sí le daría de comer durante su largo viaje de regreso al sur. Un extenso camino le aguardaba por delante, atrás solo había dolor, recuerdos de todo lo que alguna vez fue y jamás volvería a ser. Solo quería olvidar por completo su historia, a excepción de una sola cosa. Aún podía sentir su delicado perfume cada vez que cerraba los ojos, impregnado en ella y en el brazalete azul que portaba en la muñeca. Esta artesanía le recordaba que las distancias los podrían separar, pero que ese vínculo no lo rompería ni la propia muerte. Si la capitana hubiese tenido la certeza que desde el otro mundo sería capaz de cuidarlo, de mantenerlo con vida de alguna extraña manera, sin dudarlo hubiera dado la suya a cambio, pero las leyendas de antepasados velando por los vivos eran solo eso, leyendas. Así fue como sus pasos la llevaron de regreso, dejando el efímero rastro de sus pisadas sobre la nieve como única evidencia, un único indicio de que en alguna ocasión esos parajes la vieron pasar.